Ejercicio 5. Para 120 observaciones que tienen una distribución simétrica con 7 intervalos de clase de amplitud constante, de la cual se tiene la siguiente información, se pide reconstruir la tabla de distribución de frecuencias. Se trasladarán los datos a una hoja Excel, pero se tendrá en cuenta la sumatoria que indica la suma de las marcas de clase desde la clase 3 hasta la clase 7 es igual a 400. Es por ahí donde se va a iniciar el ejercicio y vamos a tomar la consideración de que las marcas de clase se encuentran distanciadas, como indica la fórmula, a una distancia c, que es el ancho del intervalo de clase. Entonces, si tengo acá la clase 4 y su marca de clase, que es 72, la clase anterior será 72 menos el ancho del intervalo de clase. La siguiente va a ser 72 más el ancho del intervalo de clase. La siguiente 72 más 2 veces el ancho del intervalo de clase. Y la siguiente va a ser 72 más 3 veces el ancho del intervalo de clase. Podemos observar que sumando estas marcas de clase tendríamos el valor de 400. Entonces, si observamos la suma, tendríamos menos c más c, se cancelan y me quedaría 5 veces c y tengo 5 veces 72. Por lo tanto, se genera una ecuación del tipo 5 por 72 más 5 veces c, y esto es igual a 400. Y despejando de esta ecuación el valor de c, que es la amplitud de la clase, es igual a 8. Bien, entonces con este dato hacemos la reconstrucción de la tabla y tendríamos que este valor va a ser igual a la marca de clase anterior más 8, como habíamos anotado anteriormente. Entonces, arrastramos la fórmula para todas las clases y esta la arreglamos como la marca de clase menos el ancho de el intervalo de clase, que era 8. Entonces arrastramos esta fórmula y obtenemos las marcas de clase. Ahora, para el límite inferior de la primera clase usamos la fórmula que indica que es igual a 2 veces la marca de clase menos el ancho del intervalo de clase o la amplitud de la clase dividido entre 2. Y con eso obtenemos el límite inferior de la primera clase. El límite superior lo obtenemos como el límite inferior más el ancho del intervalo de clase, que lo hemos anotado aquí, y le voy a poner el signo dólar para mantener fija la celda. Y realizamos para las demás clases el mismo procedimiento. Arrastramos esta fórmula y arrastrando finalmente todas las fórmulas obtenemos todos los límites inferior y superior de las clases. Bien, ahora realizamos las frecuencias. Vamos a trabajar en las frecuencias relativas en este caso, y sabemos que la frecuencia relativa es la frecuencia porcentual relativa dividido entre 100. De igual forma, para la tercera clase tendríamos este valor dividido entre 100. Y la relativa porcentual mayor que, también la utilizamos en este caso, y obtenemos la frecuencia relativa acumulada mayor que. Bien, propiedades. La primera frecuencia acumulada, en este caso de las relativas, es igual a la primera frecuencia relativa. La sumatoria de las frecuencias relativas es igual a la unidad. La frecuencia acumulada mayor que primera es igual a la unidad. Como nos indica que la tabla es simétrica, en este caso las relativas deben ser iguales a la clase equidistante, que sería la clase 4, y por lo tanto tendríamos esta igualdad. Bien, y por propiedad también sabemos que esta va a ser igual a la última frecuencia relativa. Con estos datos entonces podemos encontrar este valor, ya que por la fórmula de recurrencia sabemos que la frecuencia acumulada mayor que es igual a la frecuencia anterior menos la frecuencia relativa también anterior. Obtenemos ese valor. Y nuevamente hacemos el mismo juego de recurrencia, pero en este caso para encontrar esta frecuencia, ya que si vemos tenemos estos dos datos, por lo tanto este sería igual a la diferencia de la frecuencia correspondiente a la clase menos la siguiente. Por la simetría de la tabla vemos que este dato debe ser igual a este. Y aparte, la sumatoria de las frecuencias debe ser igual a la unidad, como ya hemos indicado, y por lo tanto la suma nos sale 0,6. Entonces, haciendo una diferencia, tendríamos que la frecuencia de la clase central sería 0,4. Bien,
Ahora seguimos con la fórmula de recurrencia para las frecuencias acumuladas menor que es igual a esta más la correspondiente a la clase. Arrastramos la fórmula para encontrar todas y vemos la propiedad de que la última debe ser igual a la unidad. Con estos datos obtenemos ahora las frecuencias que serían las mayores que, con la fórmula de recurrencia igual, la anterior menos la anterior relativa. Arrastramos la fórmula y podemos hacer una pequeña verificación, ya que si yo sumo estas de acá, deberían darme 0,70, como es la suma que me está dando de todas las celdas. Bien, entonces las porcentuales también podríamos hallarlas todas. Esta va a ser igual a esto por el 100%. Esto de igual forma va a ser a esta por el 100%. Y arrastramos la fórmula en este caso. También lo hacemos para este caso. Va a ser igual a esta por el 100%. Arrastramos la fórmula para completar la tabla. De igual forma para las frecuencias mayor que. Arrastro esta fórmula. También para esta. Y con eso completamos las frecuencias relativas. Vámonos a las absolutas. Por definición simplemente sabemos que esto va a ser igual a la frecuencia relativa multiplicada por el número de observaciones. Muy bien, voy a enclavar esta celda ya que voy a copiar para cada uno de las frecuencias absolutas. Entonces arrastro esta fórmula y vuelvo a arrastrar para las frecuencias acumuladas. Y puedo observar que se cumplen todas las propiedades. Esto debe ser igual a esto, esta debe ser igual a esto, con lo que hemos completado nuestra tabla.